Discúlpanos por decírtelo tarde, pero sabemos que para tomar las mejores decisiones hay que basarnos en la mayor cantidad de información que tengamos disponible. Y como estamos comenzando un nuevo trimestre, qué mejor manera que dejarte datos para que tu bolsillo aproveche las oportunidades que siguen existiendo en el mercado de valores venezolano. ¿Qué tipo de información venimos a hablar en Podcast y Dinero el día de hoy? Básicamente de todo lo que pasó entre enero, febrero y marzo a nivel de inversiones bursátiles en Venezuela. Podcast y Dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras, desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros, así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo. Rafa, mucha información por compartir. ¿Por dónde crees que valdría la pena comenzar? Saludos a todos los podcatienses, dominguenses. Comenzando un trimestre. Un trimestre que se avisora, o al menos así arrancó, ¿no? A pesar de que venimos a hablar del primer trimestre del año, bueno, ya en lo que va de este segundo trimestre. O sea, ha tenido una cara distinta. Ha tenido una cara distinta, hablando de por lo menos levantamos cabeza en el mercado de valores. Sí. Porque siempre es bueno tomar esas... Más allá de la información es la interpretación que uno pueda darle, que bueno, una cosa es la interpretación que podamos dar aquí en Podcast y Dinero y otra cosa es la interpretación que usted pueda darle. Y de eso se trata, de poder educarnos para saber hasta dónde llega una información y cómo yo la puedo tomar de cara a darle el mejor uso al bolívar que está dentro de su bolsillo. ¿Cómo cerró diciembre en el mercado de valores? Diciembre. O sea, bueno, para partir de la base, ¿no? Ajá. Bueno, tuvimos el año pasado, que fue un año bueno, ¿no? O sea, fue un año de crecimiento en el mercado de valores, ¿cierto? Ajá. Crecimiento además en términos reales, es decir, frente a la inflación o acciones que le ganan. Acciones, más de 10 acciones con Sí. un crecimiento por encima del 400%. Es decir, cerramos un buen trimestre en el año 2023. Sí, 2023 ganándole a la inflación, algunas de ellas, y también a la devaluación de la moneda. Y así empezamos el año. Y de repente, bueno, digamos, en cuanto al índice bursátil Caracas, que el año pasado, recordemos, le ganó a la devaluación de la moneda, más no a la inflación, ¿no? El año pasado tuvimos una inflación, si no recuerdo mal, algo así cercano a los 200%. Sí, 189 por aproximadamente. Algo, sí, 200%. Bueno, este año el índice bursátil Caracas comenzó, digamos, en caída, ¿no? Tan así que al cierre del trimestre acumula menos 4%, al cierre del trimestre, es decir, al cierre de marzo. Pero ya sabemos que este comienzo de abril, como tú acabas de decir, le cambió la cara. También recordemos que hace poco incorporaron al índice unas acciones que no estaban, entre ellas el Banco de Venezuela, ¿recuerdas? Sí, claro. Y como el Banco de Venezuela tiene un comportamiento mejor, seguramente el índice ahora está promediando mejor o ponderando mejor. Hasta el cierre de marzo está acumulando menos 4. Y disculpa que te interrumpa. Ahora en abril ya lleva 2. Hasta el cierre de marzo transcurrieron 13 semanas. En 13 semanas, solo el índice bursátil, viéndolo semanalmente hablando, es decir, semana versus semana, Sí. solo tuvo un crecimiento positivo 4 veces. De resto de hecho llegó a tener casi que 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas consecutivas en caída. Y tú acabas de decir que todo ese desenvolvimiento hizo que cerrara el primer trimestre en un menos 2%, comparado con diciembre. Menos 4%. Menos 4%. Al cierre de marzo. Es decir, si eso hubiese sido 0%, quiere decir que en promedio yo estuviese viendo a finales de marzo mismos precios que finales de diciembre, ¿no? Claro. Si hubiese sido 0%. Y si hubiese sido la misma cesta. Correcto. Exacto. Porque el índice bursátil Caracas es una cesta de acciones que cambiaron este año y ya se incorporaron algunas. No recuerdo si salieron algunas, pero por lo menos incorporaron el Banco de Venezuela. Ahora, la cesta, imaginándose que fuera la misma, si estuviera ahorita el cierre de marzo en 0, bueno, está esa cesta en promedio está al mismo nivel de precio. Exactamente. Eso es lo que tú estás diciendo. Que como digo yo, ya vimos estas 2 semanas de marzo,
pero de abril. 14 semanas ya de abril, comenzando el segundo trimestre, ya vimos que pasó hacia el terreno positivo. Bueno, al momento que estamos grabando, tendría que ver el cierre de esta semana, cuánto acumuló, pero por lo menos el cierre de la semana pasada ya estaba en más 2%, o sea, estaba en positivo 2%. Claro, empiezan... Y de las 14 semanas que habían pasado hasta la semana pasada, Ajá. como tú has dicho, han habido 9 negativas y 5 positivas. Pero esas 5 positivas, bueno, ya son de tal tamaño que acumularon junto a pesar. Claro, permiten levantar. Es decir, empezamos a verle valores positivos a los precios. Imaginémoslos en términos promedio, siempre habrán valores que no sigan al promedio, que van a tener un leve crecimiento por encima. Pero yo digo leve en términos promedio, porque hay incrementos porcentuales, si lo vemos por particularidad o por unidad de acciones, ya de 70-80%. Claro, que podemos revisarla también. Que pudiésemos revisar. Ahora, fíjate, de esas semanas, de las 14 que han habido hasta ahora, repito, sin incorporar esta en la que estamos grabando, la más alta fue justamente ha sido hasta ahora la 13, la semana número 13, que el índice bursátil Caracas varió el 9%. Correcto. Ha sido la más alta en el año. La más negativa fue menos 4%, que fue la semana número 4 del año. Menos 4%. Correcto. La más alta fue esta, la semana 13. La última, ajá. De 9%, y la 14 fue de 6%. Entonces esos dos seguidos Ya compensan. la Exactamente. pasan al 2% positivo ahora. Está en terreno positivo el índice bursátil Caracas. Ahora, cuando quieras hablar de particularidades, que vale la pena. Sí, y me gusta hablar de particularidades, pero sobre todo porque digo, cuando uno ve semanas de caídas en los mercados, siempre puede tener dos lecturas. La primera lectura es espantarse y decir, bueno, mira, esto... O la lectura del comprador que busca aprovechar la oportunidad, que es como digo yo, es como ir al supermercado a comprar 1 kilogramo de arroz el día 27 de marzo o el 29 de marzo con el mismo precio que tenía el 29 de diciembre. Exactamente. Sí, exactamente. Con la diferencia que aquí habían caído los precios, pues subieron. Exactamente. Ahora fíjate, la inflación acumulada en el trimestre, según la medida del Observatorio Venezolano de Finanzas, que también es una referencia que a veces usamos, o el Banco Central, que es como la referencia oficial, según el Banco Central está en 4% más o menos, 4 y alguito. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas está en 7.8 la acumulada del año. Marzo fue de 3.9. Recordemos que febrero fue de deflación, ¿te acuerdas? Claro. Según el observatorio. Ajá. Menos 0,5, si no recuerdo mal. Y entonces el acumulado va ya en Entonces tenemos inflación acumulada ¿de cuánto en el trimestre? El trimestre 7.8. De 7,8. Ahora dame una información. ¿Cuánto es la acción más ganadora del trimestre? Ok, entonces si vamos ahora a las particularidades, viendo las acciones ganadoras del trimestre, de nuevo, sin incorporar estas semanas de abril. Ajá. Sí, para Bueno, hacerlo... Sí, para hacerlo más justo. Tenemos trimestre, Ben Alternative, 96%, en lo que va de trimestre, ¿no? Luego, al alza, que recordemos una sociedad en promoción, 79%. Luego está helado jefe, producto jefe, perdón, 47%. Pipca, que es otra sociedad en promoción, 45%. Grupo Químico. Ok, ¿cuántas le van ganando a la inflación? Bueno, fíjate, si la inflación dijimos que era 7% promedio, ¿no? 7.8, ponle 8%. Ponle 8, ok, está bien. 8%, mira, ya te lo voy a decir. Está bastante... Porque es bueno saber que de alguna manera, producto de... Bueno, y yo creo que si lo comparas después con la devaluación, entraría un gran lote más. Sí, porque además el tipo de cambio ha variado muy poco. O sea, se ha mantenido en esa escala 35, 36, sí, creo que 36 realmente. Prácticamente invariable, prácticamente desde diciembre, ¿no? Ahora, fíjate lo siguiente, volviendo a tu pregunta. Si la inflación dijimos que era 7,8%, 8%. Bueno, fíjate,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, si no cuento mal, acciones le están ganando la inflación en el trimestre. Donde la más pegadita aquí es Banco de Venezuela, la que menos, pues. Déjame verla acá, una a una, hasta acá, fíjate. Benalternative es la primera. Ajá. Le sigue al alza. Después al alza, Producto Jefe, PIPCA, Grupo Corporación. Esta es. Es que tengo que ver los quotes. Biopoquímico, efectivamente. Entonces, repito, ¿no? Benalternative, al alza, Producto Jefe, PIPCA, Grupo Químico, Sivenza, Fondo de Valores Inmobiliarios tipo A, Impulsa, que es otra sociedad de promoción, Cerámicas Carabobo, Fondo de Valores Inmobiliarios tipo B, CanTV, Banco Provincial y Banco de Venezuela. Esas son 13 acciones que le van ganando la inflación. Qué bueno. En lo que va de trimestre. Y es tan favorable. El primer trimestre, quiero decir. Claro, sí, bueno, lo que va de trimestre. No, el trimestre no, ya estamos en el segundo. Sí, ya pasó el trimestre. Pues. En el trimestre el primero. Y digo porque lo dinámico del mercado es que cuando revisas ese histórico, fíjate que tú tardaste en mencionar a CanTV, y si nos traemos ahora al día de hoy, con este corte de 11 de abril, si le incorporas abril, claro. CanTV se pegó una galopada, que era parte de lo que hemos comentado todos estos días en las redes sociales, más allá, no por una recomendación per se de inversión, sino para mostrar parte del dinamismo del mercado de valores y entender, bueno, que en una semana puedes recuperar un alto porcentaje, y son las oportunidades que podemos ver que pueden estar allí dentro del mercado. Fíjate, CanTV al cierre de la semana pasada, porque como te digo, no he actualizado los números en esta que estamos hablando, 75% ya van en el trimestre. O sea, perdón, desde el inicio del año. Quiero decir, 75%. Porque ya le estoy incorporando una semana más. Una semana más, la primera semana de abril. De abril, exacto. Trimestre completo hasta marzo. Una semana más de abril, es decir, lo que va de año, 75% CanTV. Ok, entonces, ya nos saltamos el tema de los precios, las acciones que van ganando. Igual toda la información la pueden ver actualizada siempre en la página de la bolsa de Caracas.com. Y vamos a los dividendos. Solo 4 empresas, 6 empresas, perdón. Voy a meter los bancos como empresa, ¿no? Claro, son empresas. 6 empresas han decretado dividendos. De esas 6 empresas, 4 son bancos. Claro, que además recordemos que por regulación los bancos, digamos, aparte de publicar sus estados financieros mensualmente, ellos además tienen por política decreto de dividendos semestralmente. Entonces ya los que lo han realizado son Mercantil, Banco Nacional de Crédito, Banco de Venezuela y Banco Provincial. Sumándole las 2 empresas que no son bancos, Ron Santa Teresa y Domínguez y Compañía, que ya incluso pagó dividendos. Que eso es importante, sí. Que eso es importante entonces para el análisis que se viene. ¿Todas las empresas van a decretar y pagar dividendos en el año 2024? La respuesta es: no sabemos. No lo sabemos. Excepto lo que tú acabas de mencionar, los bancos. Que tienen esa particularidad porque es muy regulado como sector. De resto, las otras dependerán. Y tampoco sabemos la forma que lo van a pagar. Claro, porque digamos que la regulación exige el decreto. El decreto, y se paga el dividendo, más la forma no está exigida. Puede ser efectivo, puede ser acción. Claro, el caso más reciente, el Banco Provincial. El Banco Provincial acaba de decretar un dividendo en acciones 1 a 1. Claro. En el caso del BNC, decretó dividendo y da la opción de hacer uso del efectivo, o sea, hacer efectivo el dividendo, o dividendo en efectivo, si quisiéramos. Entonces, en el caso del BNC, yo tengo que notificarles que quiero mi efectivo. Y eso es individual. Eso es. O sea, no es lo que decía la mayoría. No, tú lo decides por partido. Si tú no notificas nada, decíamos suponer que estás. Ellos asumen que lo que es estás en el limbo y no ves podcast. O no te enteraste. No ves podcast y dinero. Peor. Si no ves podcast y dinero, no te enteras que el Banco Nacional de Crédito
manifestó que si usted quiere hacer uso de sus reales como dividendo, hacer que sea dividendo en efectivo, debe notificarlo a través de un correo electrónico. Sí, no. Eso todo ellos lo notifican mediante correo porque tienen una atención al accionista aparte. Si no haces nada, todo ese dividendo, ellos están asumiendo que tú lo quieres reinvertir. Es decir, se te generan nuevas acciones y todo eso ocurre automático. Y eso evidentemente, bueno, ya pasó, como me están aquí reafirmando que lo diga, pero es producto de entender que, bueno, tenemos que asumir, bueno, yo en lo personal felicito a las personas que me dijeron, no, yo opté por la reinversión porque ese es el plan, perfecto, plan de inversión a largo plazo. La otra es que el dividendo en el caso del BNC era 0,001 bolívar, ¿no? Estoy diciendo la información correcta. Es decir que si tú asumes 0,001 bolívar por cada acción, es decir que tienes que tener un alto volumen de acciones para pretender... 1000 acciones te da un bolívar, ¿no? 1000 acciones, un bolívar, correcto. Mañana tú. Por cada 1001. Entonces, eso te da una idea de cuántas acciones deberías tener tú para tener un poder de compra, no sé. Comprarte, no sé, 10 bolívares. Un helado F. 10 bolívares necesitas 10.000 acciones, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, lo bueno es que tú dirás, perro, 10.000 acciones. Bueno, no, el precio de la acción son 0,04. Exactamente. Es decir, que si quieres tener 10.000 acciones... ¿Son cuánto? ¿4.000 bolívares? No, menos. Menos, 400. 400 bolívares. 0,04 por 10.000. Por 10.000. No, son 4 ceros, 0,04. Disculpen que... 400 bolívares. Ajá. Claro, porque si fuera 0,4 el 40%, es el 4%. Claro, ok, exacto. Entonces, es más o menos esa relación. Ahora, ¿quién pagó ya su dividendo? Domínguez y compañía lo pagó tengo aquí la fecha, el 13 de marzo. Y ojo este análisis porque no lo vamos a hacer para todas las acciones, pero usted tiene que hacer siempre esa relación. Domínguez y compañía pagó dividendo el 13 de marzo. La Junta, la fecha de la Junta para el decreto fue el 23 de febrero. Cuando normalmente se hace el decreto, se indica una fecha límite, que en este caso era 6 de marzo. El límite a partir de la cual ya no socio no cobra el dividendo. Claro, entendiéndose fecha límite, por ejemplo, estas que es 6 de marzo, si tú compras acciones el 5 de marzo, todavía tienes, bueno, yo no sé si el límite es el límite como tal. Eso a mí siempre estadísticamente me pone nervioso y siempre descuento uno por si acaso. Pero si entendimos el límite como límite... Claro. O acuérdate que también uno compra acciones en la bolsa y en temas 2 o temas 3 es que ya son tuyas en la caja. Claro, entonces yo siempre les aconsejo que ustedes van a ver fecha límite. No estar en el borde. No espere hasta el último día para comprar acciones. Como siempre. Exactamente. No es de todo por última hora. Eso, exacto. Entonces sí, la fecha límite es el 6 de marzo. Todo aquel que se le acreditaron es más, yo creo, ahora que estoy pensando, yo compré acciones de Domínguez y no me cayó el dividendo. ¿Y lo compraste en la fecha límite? Porque no, por ahí cerca, en el borde. Entonces podemos asumir que la fecha límite es la fecha en la que me están disponibles en la caja venezolana. Yo tendería a pensar que es así. Entonces, si eso es así como nos indica producción, que es que maneja todo eso, línea directa con la caja. Si fecha límite es el 6 y yo compro hoy y tengo que esperar 48 horas, entonces yo le resto 3 días a la fecha límite. Por si acaso. Por si acaso, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque a partir de la fecha límite usted compra acciones y no es que le van a decretar dividendo, no va a cobrar dividendo. Siempre hay 3 fechas. Fecha de la Junta es la primera. Le sigue la fecha límite para hacer uso del dividendo o para poder cobrar el dividendo, y luego viene la fecha del dividendo, que en este caso fue el 13 de marzo. Y aquí voy a lo importante. El 13 de marzo la acción estaba en 16 bolívares, 16,10. Y el dividendo fue de 0,55. ¿Cómo tú consideras que fuese la mejor relación para calcular ese beneficio que te da el dividendo? Es decir, ¿qué harías tú financieramente hablando? El dividendo es 0,55, eso no se discute. La gran pregunta es ¿contra qué lo comparas? ¿Contra el precio de la acción el día
¿Que tú cobras el dividendo o contra el precio de la acción el día de la fecha límite? Bueno, a ver, yo si estoy viendo mi rentabilidad, ¿no? Yo vería cuánto pagué por las acciones. Independientemente de qué día fue, pero el qué día fue me importa para la rentabilidad. Pero el pasar el monto. Ok, tú te fuiste entonces a otra opción Claro, que no te dije. el día que la compraste. Claro. Si la compré 2 días antes de la fecha límite, bueno, eso fue lo que invertí. ¿Me explico? Entonces, más allá de qué día fue, yo tengo que comparar para mi rentabilidad, comparar con mi inversión. Ok. Y mi inversión es lo que pagué por la acción. ¿No? Ajá. Por supuesto, con las comisiones y tal. Claro. Pero imaginando que no hay comisiones, estamos en un mundo donde hay costos transaccionales, dirían los economistas. Bueno, esa es mi inversión. Bueno, que esa inversión me dio tantos en dividendos por acción. Bueno, entonces ahí tengo una rentabilidad que puedo comparar. Claro, pero el que lo ve de afuera, él dice, esta acción paga tanto por dividendo, ¿cuánto me cuesta la acción? La va a ver al momento. Bueno, lo que pasa es que el dividendo es ex post, entonces siempre va a haber un delay allí. Claro. Entonces, él quiere ver su rentabilidad, bueno, como tiene que comparar con su inversión, y esa es la de cada quien. Bueno, que tú le vas a casar cuál es el precio más bajo, porque sea tú sabes más rentable. Bueno. Claro, ya es parte de tu... Puedes tirarte esa... Tu estrategia de compra. Claro, hasta ver qué días de eso está más bajo. A ver, uno tendría a pensar que en la medida que se anuncia el dividendo y todavía hay chance para meterse, el precio debería tender a subir, porque la gente empieza, los que quieren liquidez empiezan a comprar. Claro. Y si hay más demanda que oferta, debería tender a subir el precio, ¿no? Y una vez que pasó el ex-dividend date, o a partir del cual ya no cobras el dividendo, debería caer la acción, ¿no? Un poquito. Según la teoría... Según eso es lo que dice la teoría. Siempre que hay un pago de dividendo, claro, el precio de la acción cae. Según la teoría, debería ser en el mismo tamaño del dividendo, ajustado por los impuestos. Según la teoría, pero... Bueno, tú ves que, muy bello ese... tú ves que siempre hay como unas montañitas así alrededor de la fecha de dividendo. Ok, entonces lo que yo acabo de decir es, digamos que la solución más adecuada es el dividendo que yo cobré por el precio que pagué por ella en su momento, que yo le diría en dólares, por ejemplo. El dividendo que cobré entre el precio que pagué. Esa es una rentabilidad, una medición. Es una rentabilidad. Tanto por ciento. Ok. Claro, porque además... Ahora sería interesante ver con qué frecuencia se paga el dividendo. Porque si ese dividendo se paga una vez al año, y esa es tu rentabilidad, ¿no? En el año. ¿Y si lo pagan cada 2 años? Entonces ese es el tema. Porque además nuestras empresas, las empresas no están obligadas por eso se llama renta variable también. Claro, bueno. No están obligadas a decretar ni un tamaño en dividendo, o sea, una cuantía específica en las acciones comunes, ¿no? Ni en una fecha determinada. Bueno, que las empresas que cotizan en bolsa tratan de mantener una política de dividendos estable por las señales que eso puede dar al mercado. Eso también es cierto. Pero la verdad es que no recuerdo cuándo fue el último dividendo por ejemplo, de Domínguez. Claro. Para saber para ver la regularidad. Si es que hay regularidad. Es importante ver y afianzar eso que tú acabas de decir, porque como lo hablamos una vez en un podcast, Facebook este año es su primer dividendo en la historia. Claro, por ejemplo. Y tú ves que hay acciones en Estados Unidos que pagan dividendo, otras que no, y las que pagan dividendo lo hacen pues con una regularidad que tratan de mantener. Ahora, Apple, si no recuerdo mal, es trimestral. Sí. Entonces, bueno, pero existe como esa política. En Venezuela, los que uno pudiera decir que tengan una política estable son los bancos. De hecho, en el año 2023 Ron Santa Teresa no pagó dividendos, pero el año 2022 lo hizo 2 veces. Exacto, entonces ahí no hay regularidad. ¿Y cómo harías entonces? Este año lleva una vez. Este año lleva una vez al momento, o sea, en lo que va de año, ¿no? Entonces, claro, ¿tú cómo mides la rentabilidad en ese tipo de acciones que no hay regularidad cuando te pagan un dividendo? ¿Cómo haces? Como un acumulado. O sea, para tener una rentabilidad anual, un promedio. Claro, en ese caso, bueno, fíjate, a ver. Hay quienes lo miden simplemente por la variación del precio de la acción y se olvidan del dividendo. Hay quien lo puede tener así ya. ¿Me explico? Claro, es como para sentir que la ganancia viene por la diferencia de capital. Claro, porque no hay una regularidad. Entonces tú dices, bueno, eso lo tiendo a poner despreciable. Ahora, después será la de cada quien, pues entonces tú dices, bueno, mira, yo me compré acciones en Ron Santa Teresa hace 2 años.
y ahí pagué tanto y recibí 2 dividendos en el año, bueno, tú pudieras decir, bueno, ese año fue tanto por ciento de rentabilidad. Al año siguiente resulta que no pagó dividendos. Entonces tú vas a decir que es cero la rentabilidad. Bueno, por el lado de los dividendos, claro, sí, no hay. Ahora, si tuviese que comprar una acción tú mañana, y te voy a hacer esta pregunta porque es la que van a hacer. No hay un allí. dividend yield, pero sí hubo a lo mejor ganancia de capital. ¿Tú comprarías una acción basada en si ha pagado dividendos? Es decir, te vas al lote de acciones, le dedicas tiempo a ver cuál ha pagado dividendos en lo que va de año, y eso te termina de alguna manera modificando tu acción de compra en si ha pagado dividendos o no ha pagado dividendos. No. Es decir, porque hay personas que se preocupan y dicen, bueno, ajá, si compro, ¿qué miro? Si ha pagado dividendos, no nos vamos a meter en el precio porque sabemos que ahí no vamos a poder llegar a un acuerdo si va a crecer o no va a crecer. Vamos en lo que pudiese ocurrir, que es el dividendo. Ah, bueno, estas 4 han pagado, o estas 6 han pagado, para hablar de este mercado. Y esta es una parte importante para cerrar el capítulo. ¿Tiene un valor agregado que hayan pagado dividendos versus que no hayan pagado? En mi opinión, que por supuesto puede ser muy distinta a la de cualquier otro, no. Es decir, yo prefería... Lo que pasa, a ver, como dice un amigo en común, hecho para atrás. A ver, lo que pasa es que depende de qué quieres tú. Si tú estás viendo esto a corto plazo o a largo plazo. Si tú estás viendo esto a corto plazo y a ti te gusta tener además liquidez, bueno, la gente tiende a buscar acciones, las que llaman vacas lecheras, las que con regularidad pagan unos dividendos. ¿Por qué? Bueno, porque quieren unos bolívares para hacer mercados, para pagar algunas cosas y tal. Liquidez. Y bueno, entonces, pero yo creo que eso no aplica mucho aquí en este mercado. Bueno, porque aquí aún saliendo a buscarla. Bueno, las más regulares son los bancos. Pero vas a hacer mercado 2 veces al semestre, 2 veces al año. Bueno, pero depende del volumen. No, depende del volumen de acciones. Ya va. No estoy discutiendo si el dividendo es atractivo o no. Ok. Si tú quieres liquidez por los dividendos, búscate las que paguen dividendos. ¿Cierto? Ajá. Por eso te digo, depende de qué quieres tú. No estoy diciendo que quiero yo, Rafael. Mi opinión te lo voy a dar después. Pero por eso te digo, tú estás viendo esto a corto plazo y quieres liquidez. Bueno, entonces, en términos generales, tú buscarás acciones que paguen dividendos. Ah, que no podrás pronosticar el tamaño del dividendo. Claro que no, puedes ver historia. Que no podrás pronosticar tampoco la forma, tampoco. A lo mejor tú piensas que siempre los bancos pagan dividendos en efectivo y ahora el provincial paga en acciones. Entonces tú te vas a poner bravo. Bueno, no, esa es la vida de la renta variable. Claro. Ok, pero eso es porque tú quieres o porque te gusta o le das valor al dividendo. Ahora, mi caso, si tú estás viendo a largo plazo, eso no debería ser relevante. De hecho, hay una hipótesis en teoría, en la teoría, digamos, de finanzas corporativas, una hipótesis de la irrelevancia de los dividendos. Los dividendos deben ser irrelevantes, según la teoría. Y eso, claro, es una teoría fundamental. Claro. Si le metes economía del comportamiento o finanzas conductuales, hay quien le gusta su dividendito, ¿me explico? Claro. Ah, bueno, ahí entra ya más... Bueno, el placer de cobre dividendos. Exacto. Que eso es ser de pinga decirlo. Pues. Claro, y hay gente que dice a lo mejor, no, a mí no me gustan esas acciones en Estados Unidos donde nunca pagan dividendos. Bueno, a lo mejor todo lo que viene es por valor. Porque la hipótesis de irrelevancia dice, bueno, si no te pagué el dividendo, que es la última opción que yo evalué como socio, después que me pasé por todas las opciones de inversión, no puedo hacer más nada, ni recomprarme las acciones, ni nada, pagarle uso a esa plata, y me repartí el dividendo, esa es la última, es decir, no tengo mejores alternativas. En cambio, si no me repartí dividendos, sino que reinvertí, o sea, no es que el negocio está malo y no repartí, sino que el negocio está bien, pero no repartí, que es distinto. Pues una cosa es que haya pérdida y no repartimos, porque estamos mal, y otra cosa es que estamos bien y no repartimos. Si estamos bien y no repartimos, entonces a lo mejor estoy reinvirtiendo. Exacto. Y se supone que si estoy haciendo un negocio bueno, eso lo capitaliza la acción. Y por eso la hipótesis es de la irrelevancia de los dividendos. Ahora, entonces, si estás pensando así y a largo plazo, entonces te dicen, ¿qué acciones debo buscar? Ya que el dividendo es irrelevante. Bueno, entonces tienes que ver que tengan una ventaja competitiva, que sean cada vez más eficientes en costos, ¿verdad? Es decir, hay que hacer la tarea de cierto análisis. Entender si el precio del mercado está, digamos, bajo en relación a su valoración. Claro. Entonces estás comprando las baratas, o como diría nuestro amigo Warren, con un margen de seguridad. O nuestro amigo Benjamin, ¿cómo se llama? Graham, sí, ¿no? El del libro del Investor Intelligence. Es correcto. Intelligent Investor, perdón. Benjamin Graham, ¿no? Sí.
Bueno, dice, le habla un margen de seguridad, es decir, en la medida que yo pueda comprar acciones lo más barato posible, que valen más, entonces, bueno, tengo un margen de seguridad. Eso, hay que hacer la tarea. Y no te importa tanto el dividendo. Entonces, bueno, Claro, es parte de al fin, tú lo acabas de decir perfectamente. Yo creo que el dividendo es un resultado de algo que nos fue bien. Y ya de por sí, entonces, si nos fue bien, hay que celebrarlo. Bueno, ¿qué viene a partir de que nos fue bien? ¿Qué decisiones pudiésemos tomar? Y esa es la conclusión que podemos llegar en este podcast, porque los números pueden ser interpretados de diferentes maneras. De alguna manera aquí tratamos de darle una opinión, interpretación de los datos. Como digo yo, frontalmente hablando, el queso a la tostada no pasa por los dividendos. No tengo más nada que decir. Tampoco. Chao, chao. Vamos al próximo capítulo. Podcast de Dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras. Desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros, así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo.